Bueno, muy bien, estamos retomando y vamos a avanzar entonces en otros conceptos, pero voy a hablar de unos criterios iniciales ya en el diseño del plan. Con gusto. A ver, hay cuestiones que se manejan, al menos en mi mirada, en la práctica. Creo que tengo que diferenciar entre unas opiniones de colegas estadísticos mucho más formales, tal vez en lo matemático, mucho más rigurosos en la teoría, y mi mirada. La mía es un poco más, tal vez buscando un poquito de lo práctico, tal vez por lo que he tenido la experiencia de muchas cosas, pero sé que hay otra escuela distinta en el término de que hay fórmulas matemáticas, estadísticas, que no van a tener muy en cuenta necesariamente el tema de presupuesto. A mi modo de ver, sí hay que considerarlo, porque la historia, o mejor, lo que me ha tocado es, no viene al caso mencionar pues el caso concreto, pero en algún muestreo que se hizo en su momento, dio unas muestras muy altas y otras más moderadas. Pues obviamente es fácil entender que las muestras más altas en número pues darán mayor precisión. Pero después de tantas discusiones, los que al fin toman la decisión, que son los que colocan el dinero, pues dicen no hay plata para ello. Entonces, pues hay que ser un poquito, digamos, práctico, porque uno se diría, no, hagamos 20.000, pero si no tenemos plata sino para 18, pues ¿qué hacemos? Entonces no es que tampoco ese sea el punto final, pero sí hay que pensar en el presupuesto. Ahora, lo que yo sugiero siempre es, y me ha tocado, no, es que no hay sino para 500. Entonces ya uno también debe ser claro y decir, bueno, pues entonces con 500, pues la precisión es muy baja, usted verá, así decir. Pero con 500 no va a obtener unos resultados adecuados para tomar decisiones. Le servirá para describir, para explorar. Entonces ya son decisiones. Si bien el presupuesto influye, pero hay que buscar un presupuesto, tener en cuenta el presupuesto, a mi modo de ver, que también cumpla algunos criterios de precisión estadística, o sea, adecuados. O sea, pero me parece que hay que tener en cuenta eso. Buscar el mayor tamaño de la muestra posible para esos recursos. Esa es una mirada. Y creo que hay que considerarla en la realidad. Y la otra es la mirada que sería la ideal también, y a veces se puede cumplir. El tamaño mínimo que satisfaga los requisitos de precisión. Me ha tocado también trabajos donde me dicen, no, la plata no es limitante, el dinero no es la limitante, aquí tenemos. Y este año empezando me tocó una de esas. Yo, bueno, está bien, pero eso no implica que un estadístico o muestrista, entonces tenga que buscar la más grande. No, todo esto dependerá, entre otras cosas, y más adelante vamos a observar las diapositivas, de la variable que estemos estudiando. No es lo mismo estudiar la variable ingresos o salario que la variable edad o que la variable número de hijos. Y siempre pongo el tema de número de hijos porque generalmente no varía mucho. ¿Quién de acá en el grupo tiene 3 hijos? 3 hijos o más. Claro que están muy jóvenes, pero bueno. No, porque tampoco. ¿Tienes perritos? Muy bien. Bueno, no sé de los compañeros en tu salón, Minerva, cuántos puedan tener 3 o más hijos. No, ruido fue de la sonrisa. Bueno, a ver, vamos a esperar un momentico. No estamos grabando. Para que le quitan de ahí. Un segundo. Desde ahí. Bueno, muy bien. Vamos a mirar un detallito. Vamos a ver. Minerva, estamos conversando. ¿Se está escuchando bien ahora? Vamos, voy a quedar con otro nombrecito en la sala, pero no importa. Vamos a salir de una... vamos a cerrar una de las salas que tenemos para minimizar de pronto el sonido. Dime ahora cómo estamos. Ok, ahí quedó mejor.
Quedó mejor, pero quedó, estoy grabando, bueno, no importa, quedó María Elena con corbata. No importa. Ahí estamos, porque quedé como moderador por ella. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahí van, voy a repetir un poquito lo último. Yo creo que hay como dos criterios grandes. Bueno, pueden haber más, pero son los que traigo a colación. Tener en cuenta el dinero y con ese dinero buscar el mayor N posible. O buscar el menor N con una precisión adecuada. El tema de precisión depende también de la variable objeto de estudio. No puede uno decir siempre que el 5% es bueno. Esos son paradigmas que dentro de mi labor trato de desmitificar. Un 5% en estudios descriptivos, en estudios de encuestas, creo que puede ser viable, útil, en fin. Pero yo siempre digo que si me colocan en el tema de laboratorio, de lo clínico, de lo de enfermedad, de lo de salud, pero en el términos de donde está en riesgo la salud, valiendo la redundancia, pues puede ser que busquemos errores más pequeños. Y siempre he sostenido también que en estudios de percepción y de mercado en general, mercadeo, de productos masivos, me parece que un 90% de confiabilidad, que puede originar no el error del 10, porque eso no es complementario, pero que sí puede haber errores más altos. Por lo tanto, es un tema que también lo va adquiriendo la experiencia o, sí, básicamente mirar qué variable tienen para poder definir esto. Bueno, tienen una diapositiva donde hablamos de premuestreo, o sea, algo que debo tener en cuenta antes de llegar al proceso mismo. No voy a ser tan exhaustivo en hablar uno a uno porque pues, en algunos de los casos la literatura lo trae, etc. Pero sí trataré de hacer énfasis en lo que considero es fundamental. Todo es fundamental, pero en lo que es más relevante para mí. Pues los objetivos del estudio nunca se pueden perder. Y eso es la clave, que a veces, y en la experiencia también encontramos que en mitad de camino o ya se ha recogido la información y apenas diciendo qué vamos a hacer con esos datos. Pasa mucho. Eso es indicador de que el proceso no viene bien. Porque es que no puede ser que yo ya tenga los datos recogidos sin saber para dónde iba. Entonces, los objetivos, y entre otras cosas, es que miren, por eso la primera diapositiva, que está inmersa dentro de todo el proceso. Pero los objetivos tuvieron que haber salido, entre otras cosas, de ese marco teórico que las personas buscamos y que salió de una idea que supuestamente vamos a solucionar algo o a aportar algo. Entonces, si yo voy a aportar algo, sale una idea y empieza todo un proceso de mirar qué hay en el mundo sobre ese tema, y de ahí salen unos objetivos, de pronto unas hipótesis, pero hablemos más bien de los objetivos, y en esos objetivos ya digo, voy a mirar, a identificar cuáles son las potencialidades de esto o aquello. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La investigación tiene distinta naturaleza, descriptiva, analítica, por no mencionar que hay correlacionales y otras. Pero eso también debe darnos una línea de qué es lo que quiero hacer. Lo que tengo en rojito es como lo más quise resaltar en este caso. En las otras diapositivas dije, no, ya dejemos todo, que eso es importante. Las variables objeto de estudio. A ver, yo detecto acá que casi todo apunta a una fórmula de proporciones. Sin embargo, no siempre uno está midiendo proporciones. Ya ahora mencioné, podemos mirar ingresos, podemos mirar el tamaño, el diámetro de un árbol, la producción en hectáreas de un tubérculo, en fin. Y aún así decimos proporción. No, hay que saber qué voy a trabajar, si es una variable cualitativa o cuantitativa. Eso influye porque las fórmulas cambian. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El tema de la población objetivo es fundamental. Ya lo mencioné ahora. Mucho estudio falla porque la población objeto de estudio está mal definida. Mejor dicho, en todos los estudios hay dificultades ahí, pero entonces es función de ponerle cuidado. Valga decir, población de jóvenes de 7 a 10 años, que es en el que estamos ahora. En el último detallito que procesé algo, pues encontré unos de 12 años, de 11, otros. Pregunté,
no, pues ya estábamos allá y como le decíamos, es que no, los papás querían, es decir, hay una cantidad que en el campo es difícil, ¿cierto? Entonces ya, eso hay que sacarlo, definitivamente. Y es más, pues si se van a hacer algunas otras obras de calidad en el camino, pues esto se define de antemano. Nuestra población es esta y a estos otros les vamos a hacer estos otros manejos. Pero eso es común. Otro que me pasó ya hace muchos años, otro que me pasó hace muchos años, a ver, Minerva, aquí yo no veo, ya hemos hecho, todo está como al día, puede ser que son mucho avión. Bueno, veremos a ver cómo va el asunto. ¿Nos confirmas a ver en este momento cómo escuchan allá? Aquí, bueno, yo creo que debe ser algún movimiento de algo por ahí. Bueno, pero mencionaba que otro caso de la población objeto de estudio, acá en la ciudad de Medellín, encuestábamos algunos colegios y nos quedó uno muy en las fronteras que llamamos, de otro municipio, específicamente de Bello. Y entonces cuando se procesó información, existían muchas personas, era del municipio vecino, y la población se había definido como personas de Medellín. Entonces son detalles que hay que tratar de cubrir y hay que definir. El marco muestral ya lo hablamos, hay que definirlo. El instrumento de recolección es fundamental, obviamente ligado con los objetivos. Tenemos otra diapositiva donde estamos hablando todavía de premuestreo. El tema de recogida de datos. Vuelvo a insistir, y me disculpan pues si soy tan redundante en ello. Nos matamos para una muestra bien grande, o esfuerzos pues fenomenales. Luego, pues de pronto la selección es hasta buena, pero la población es distinta a la que queremos. Entonces ya ahí pues se pierde todo el esfuerzo. ¿Sí? O se recoge de una manera no adecuada. Definimos el N bien con la fórmula. Confianza muy buena, error muy bueno, y enseguida le decimos a los encuestadores, párese en la esquina de allá, pero si se pone a llover, pásese para aquella otra y allá para que no vemos y recoge los que pasan. Ya ahí se dañó toda la estructura. Ya usted los mandó por un lado que era, pero ya después dijo, no, pásese para allí. Eso pasa mucho. Cuando uno le dice, no, es que cuando ya llegamos al pueblo, en el pueblo es distinto. Ya nos paramos en el parque y el que pase por ahí le echamos mano. Y el bus de venida salía a las 4. Y toca hacerlo. Entonces ahí se daña el tema de inferir, o sea, de generalizar resultados. Servirá la información y es útil también, no digo que no. Pero el tema de inferencia es distinto ahí. Bien. Entonces, ¿será que ya hablo como muy duro? Bueno, vamos a ver. Debe haber algunos altibajos ahí pasándonos por la frontera. A ver, vamos a ver entonces. Puede ser que lo tenga muy alto, entonces hoy no, está bien. Sí, aquí. O hablo muy duro. Vamos, ahí hicimos otro cambio, entonces me dirás cómo vamos. Bien. El tema de esta otra diapositiva que estamos es la recomendación con mucho énfasis de la prueba piloto. La prueba piloto es fundamental para determinar no solo problemas en el cuestionario, porque para eso sí se usa, sino para definir el tamaño de muestra, que no siempre se usa para eso. Minerva, ¿me confirmas cómo está en este momento el audio? 1, por favor. Bien. O 2, claro. Bueno. Entonces, la prueba piloto es mi recomendación en todos los trabajos. Porque ahí detectamos no solo el problema del cuestionario, que es lo que más se usa, ya lo mencioné, sino que debemos de tabular esos poquitos datos que tengamos. Al tabularlos, podemos visualizar si sí vamos a cumplir los objetivos. O sea, es definitivamente una investigación en miniatura. Vemos si sí podemos cruzar lo que pensamos, vemos si el plan de análisis que se haya definido es factible. Nos sirve para mirar el costo, incluso porque ya uno sabe que se demora media hora o
tantos tiraje, o mejor, tantas fotocopias, todos esos detalles. Y lo más importante, es un insumo que me va a servir para definir el tamaño de muestra a posteriori. Si no lo hago, generalmente tomo muestras más grandes de lo normal. Entonces la gente que dice, o muchas personas opinan por muchas razones, que la piloto nos lleva un gasto adicional y que vamos a perder tiempo, porque entonces nos vamos a llevar 15 días haciendo piloto y hay que entregar el informe al mes y medio. Pues son malas, lo único que yo digo es entonces hubo mala planeación en el cronograma. Eso es de fácil así. No, tuvo que haber pensado que se demora tanto en la prueba piloto, porque es que entonces con la piloto usted, si pensaba hacer 2000, bueno, vamos a ver, pero lo del ruido ya está como fuera de mi alcance acá. No voy a trabajar con la diadema en este momento, a ver si lo que tengo del computador puede ser más claro. ¿Cómo me escuchas ahí? En este momento quité lo de la diadema, que a veces puede tener alguna partecita más chueca. ¿Me escuchas bien? Perfecto, entonces podría ser ese que estaba con algún chocadito. Bueno, entonces alcanzaron a captar la idea de la importancia de la encuesta piloto, de la prueba piloto. O pregunto distinto, de las diapositivas que han observado en el texto, ¿hay alguna inquietud concreta? Bueno, parece que está todo bien. Sin embargo, yo sigo conversando y ustedes me pueden colocar la inquietud en cualquier momento. Bien, la parte de la codificación no hay dudas, muy bien. Me satisface por ahora, pero al final hay que conversar sobre sus opiniones del tema. Los objetivos y el nivel de medición de las variables. Recuerden que el nivel de medición son variables también nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Y dependiendo de eso, pues también tiene que ver el muestreo. Porque ya lo mencioné, no es lo mismo analizar una variable cuantitativa que analizar una variable quali, porque las fórmulas son diferentes y tienen su razón de ser. En lo uno es decir sí o no, en lo otro es ir a tomar un aparato de medición, tiene mayores, procesos. Bien, vamos a avanzar un tantico más. Recuerden que el archivo se lo van a tener en su poder. Ya unas decisiones de muestreo. Bueno, si quiero hacer un muestreo probabilístico o no probabilístico, pregunto cuál de los dos es mejor. Transmite el mensaje o que alguien, por favor, me conteste o dé una opinión en tu grupo. De acuerdo a lo que se conozca, ¿no? O si no me dicen, no tenemos ni idea. Está bien. ¿Qué muestreo intuitivamente o de acuerdo a lo que hayan podido leer, en fin, es mejor? ¿Probabilístico o no probabilístico? Pregunto aquí en mi grupo también. ¿Probabilístico? ¿Quién dice más? Jaime. Debería. El primero. ¿Cómo? Bueno, el primero dicen, o sea, el probabilístico. Bueno, hay un detalle. Ahora, en la diapositiva anterior decía que no podemos perdernos de los objetivos. Y pueden existir objetivos que no requieran el muestreo probabilístico. Por lo tanto, hay que tener claridad qué queremos. Cuando a mí me dicen vamos a analizar fortalezas, debilidades de una institución y ese tipo de situaciones, pues yo creo que no debe ser probabilístico. Y no debe ser probabilístico porque las fortalezas y debilidades generalmente las saben personas con determinadas características, o muy antiguos en la empresa, o que hablan bastante de todo, en fin. Es decir, si lo dejo a probabilístico, puede ser que ubique o que me queden en la muestra personas que realmente no conozcan los procesos. En algún momento, en la Contraloría de Medellín, querían mejorar el sistema de información de la entidad.
y surgía pues el tema de probabilístico, como siempre surge. Pero luego de unas pequeñas reflexiones, pues argumenté y dije, no, no debe ser porque es un proceso donde tenemos que hablar de una entrada de datos para procesar y luego una salida. Pero entonces, ¿quién es el que sabe qué datos entran? No todo el mundo. Y al final, el que va a usar el dato también necesita algunos requerimientos. Lo que trato de decir es que cuando hablamos de un proceso, pues hay que buscar los que saben del proceso, o tengan cancha en eso, o no necesariamente es probabilístico. No obstante, en la estadística, si queremos realizar esos temas de inferencia, que es en muchos de los casos, pues tiene que ser probabilístico. Entonces la cuestión se queda en, el objetivo manda, la situación es que la mayoría de objetivos apuntan a generalizar, entonces cae el probabilístico como más fuerte. Pero no tiene que ser siempre el que es, el que se haga. Si tengo objetivos de explorar un tema, pues explorar es ir a donde los expertos, no necesito probabilístico. Pero obviamente los textos los referencian más, se hace como más énfasis y de hecho, si queremos tomar decisiones pues a gran altura en términos de generalizar resultados, ese debe ser. Bueno, el otro viñeta dice, ya después de saber si es probabilístico o no, calcular tamaño de muestra. Ahí debo hacer otro comentario. El calcular el tamaño de muestra generalmente aplica si el muestreo es probabilístico. En los probabilísticos tenemos fórmulas, en los no probabilísticos no. Pues, ¿qué fórmula va a haber? Porque no se mide, no se puede medir confianza, no se puede medir el error. Y por eso es que el otro manda parada en muchos casos, porque en el otro sí mido el error. Y en las cotizaciones a nivel de entidades gubernamentales solicitan eso. Dicen, bueno, vamos a esta licitación y quien convoque, quien gane, tiene que hacer con estos errores, con estas precisiones, para que pueda hacer el trabajo. Eso lo hacen las instituciones generalmente del Estado. Pero si no se va a hacer de esa manera, entonces no hay que colocar fórmulas ni nada de esas cosas. Situación que en la academia se contradice en algo. Porque si ya dije que se hacen muestreos realmente no probabilísticos porque seleccionan por los animales que pasaron de primero, pues claro que hay atenuantes, ¿no? Yo no sé si mencioné alguna vez, en la primera charla ahí conversando, no, ese no fue, en un muestreo que me hablaban de, iban a coger algunos mosquitos, como para analizar las paticas, no sé qué cosa, yo le dije, no, échele mano al que pueda, ahí no hay forma de la autoridad nada, hay que coger el zancudito que pueda. Y ahora en el campo alguno me hablaba de los toros en esas manadas, que eso es más difícil también de autorizar, échele mano al que pueda coger ahí. Pero bueno, esos son casos y excepciones para decir que en la vida hay de todo. Por lo tanto, el tamaño de muestra sí se necesita para lo probabilístico. Si uno no lo hace así, en la academia a veces le piden ponga la fórmula, pues la pone uno, pero no tiene efecto. Bueno, vamos a avanzar un poquito al tamaño de muestra, que es el tema más pues de fórmula y todo, pero quiero mostrarlo al menos como para dar alguna idea. Para calcular el tamaño de muestra, pues también está otra vez el tiempo, los recursos. Ya dije que eso tiene que ver con el presupuesto de alguna manera. No puede uno pretender hacer una encuesta a nivel nacional si no tengo sino 20 encuestadores. Eso es imposible. O el tiempo, como también nos dicen que hay que hacerlo en un mes. Entonces hay que mirar hasta dónde llegamos. El procedimiento de muestreo, ya lo conversamos, la diversidad de los análisis de datos, de eso no he hablado mucho. Si nosotros queremos hacer procedimientos muy avanzados o multivariantes mejor, pues también hay que tener en cuenta eso en el tamaño de muestra. Me explico. Si yo voy a entregar el informe para el Distrito Federal de México, necesito una muestra. Pero si quiero son los resultados por estados dentro de ese distrito capital, o sea, desagregados, o por género, o sexo, pues, o por zonas, o por estratos socioeconómicos, pues es otro detalle, porque ya la muestra grande se va rebajando. Porque si yo, poniendo un ejemplo trivial, pero en los números, voy a seleccionar 1000 personas,
Pero entonces 1000 y yo definí un error. Pero si entrego el resultado por sexo, pues ya mujeres no son 1000, son 600. Y a pesar de eso, desagrego más y quiero por zona. Entonces en la zona 2 no son 600 mujeres, sino 180. Y luego por estrato, entonces ya no son 180 y no son 40. Entonces eso ya no puedo generalizar, pues ya el error es diferente, ya tuve que haber pensado eso para haber buscado un n más grande de 1000 y que cuando fuera bajando pudiera llegar a n representativos al final. Esa es la situación que estamos planteando. ¿De qué es uno de los puntos más relevantes para tener en cuenta? La varianza de la variable en estudio. Ahora lo dije y me quedé en punta ahí. Pues casi el número de hijos, en lo general y hoy por hoy en las nuevas generaciones está de 2 para abajo, ¿o no? Sí. De 2 para abajo. Entonces esa variable, si eso fuera mi objetivo, con una muestra pequeñita lo logro. Sin incluir 2. Sin incluir a donde da menos de 2. No, pero hay algunos que siempre hay puntos extremos, ¿no? Valores atípicos, y no faltará quien se va hasta el 4. Más poquitos, pero bueno. Además, muchos dicen, no, yo quisiera más, pero ya es que no se puede, por otras situaciones económicas. Pero lo que quiero decir ahí es que esa variable es muy homogénea. Veamos el mismo caso que he mencionado de los escolares. Es que vamos, si el interés fuera edad, si sabemos que son escolares de 7 a 10 años, pues la edad es una variable, pues obviamente van a estar alrededor del 8, pues necesito una muestra muy pequeña. Pero si es para mirar cómo están en este caso en el tema de salud, en el tema pues de algunas dificultades, pues puede ya uno mirar qué tanto varía eso. Y no es lo mismo en una región costera que en una región del altiplano o en una región con determinadas características. Entonces buscamos muestras más grandes. Ahí hay que tener en cuenta eso. Y ahí tengo que tumbar otro paradigma o decir que no estoy de acuerdo con que siempre se trabaja como con la mitad y mitad. O sea, ya vamos a observar eso en una fórmula, pero para avanzar en algo, digo que siempre va a haber, o se usa mucho que un 50% hombre, 50% mujer. No hay tanto desfase. Pero cuando dicen 50% está de acuerdo con una opinión y 50% no, pues eso no me queda a mí como muy, no estoy muy o no lo podría verificar tan fácil. Eso quiere decir es que debemos hacer esfuerzos para determinar cómo es la variabilidad de lo que yo quiero medir. Ahora, es claro que un instrumento o una investigación mide, allí tengo el cargador. Es evidente que hay muchos disculpa un segundito, vamos aquí a cargar aquí tengo el cargadorcito. Vamos a mirar un detallito, discúlpame un segundo nomás para poner a cargar aquí mi portátil. Ya, discúlpame. Pero un segundito, vayan mirando cómo van consultando. ¿Cómo van haciendo alguna interrogante? ¿Alguna preguntita? Bueno, vamos a ver. Yo ya llegué hasta aquí. Sí, ya. Ahí alcanzó. Muy bien. Bueno, estaba mencionando... es que vamos bien. Tan linda. Íbamos viendo la logística. La intención es lo que cuenta Jess. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, estábamos conversando sobre, como tema fundamental, lo de la varianza. Y que ahí hay que hacer, por eso en la pilotos debemos estimar ese valor. Esa es la relevancia de la prueba piloto, estimar la variabilidad. El margen de error, que tanto quiero aceptar equivocarme. ¿Qué tanto quiero? A ver, para hacerme entender un poquito en esto, lo voy a poner en valores cuantitativos. Pensemos que el salario esté en, no voy a decir la unidad de tiempo porque no crear ningún sentimiento,
sino que pensemos que el salario está alrededor, pensamos, ¿no?, de 500 pesos mexicanos. ¿Qué opinan o qué pueden decir de aceptar un error que se mueva de ese 500 pesos mexicanos? Un error. Me explico. Cuando yo ya llegue, saque el informe, probablemente nos da 500. Pero ¿qué aceptaríamos en equivocarnos? 5 pesos, 3 pesos, 15. Ahí está. Habrá que mirar, obvio, mientras más estrecho el error, el N se crece. Entonces, si yo digo, no, eso gira por ahí en 500, pero yo quiero que el error sea, cuando entregue el informe, únicamente nos movamos en 10 pesos. Querría decir que yo entrego el informe diciendo que el ingreso promedio estaría entre 490 y 510. Probablemente un intervalo muy estrecho. Entonces, necesitaría en N grande. Pero si alguien me dice, no, pues pongámosle a esos 100 de error, entonces quedaría entre 400 y 600. Un intervalo muy ancho. ¿Y qué intervalo es a partir de las respuestas preliminares? Ese intervalo sale ya después de tomar la muestra. Después de tomar la muestra. Pero aquí se define con cuál error esperaríamos trabajar. Entonces, si el error es pequeño, N grande. Error alto, N pequeño. Entonces ahí es donde yo les decía ahora, hay que buscar un equilibrio. Si yo busco un N muy pequeño, resulta que me dicen después allá, cuando lleve la propuesta, me dicen, ese error está maravilloso, pero aquí no hay plata para hacer todo ese montón de mediciones. Y si lo llevo muy amplio, les digo, vea este N tan bajito, entonces algunos dirán, eso está perfecto, qué N tan bueno, muy bajito. Pero el más analítico dice, sí, pero eso no nos va a servir para tomar decisiones, porque está en un intervalo supremamente ancho. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Hacer algunos ensayos y mirar el equilibrio para tener un N manejable en lo económico y en la logística, etcétera, pero que el error estadístico, o sea, el intervalo de confianza, sea útil. Ahí está la clave del asunto. No como se ha venido manejando a mi modo de ver en muchos casos, que ponemos un error, da un N y no sabemos cuál es la precisión. No, hay que mirar esos detalles. De pronto, no sé si los compañeros de México sobre todo, pues conozcan todos los conceptos, pero la intencionalidad de esta charla es dar unos elementos básicos, crear unas inquietudes. Es como lo más, lo que entendí también pues de objetivo. Está bien, bueno. Y de hablar algunos elementos. Por ejemplo, el nivel de confianza sabemos bien que lo más común es un 95%. Pero ya lo dije, si a mí me dicen que estoy hablando de un tema donde la salud esté en juego, pues podría pensar en tener más alto la confiabilidad. Voy a suspender un momentico acá la grabación al menos.